Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ángel Gabriel Méndez Ponce y básicamente lo que explicaré o expondré el día de hoy es la estructura de mi código, mi sistema y el contexto de los temas computacionales a tratar, que pues están involucrados los que vimos en la unidad 5. De hecho, este proyecto es el final. Hablando así de la recursividad y los métodos de ordenamiento, así como también mostraré ejemplos en ejecución y después mm, pues básicamente métodos gráficos, ¿no? Esto para auxiliar el comprendimiento de dichas funciones y partes del código. Bueno, primeramente tenemos las importaciones y las constantes. Esto es para el manejo de los archivos, para la ruta, los accesos y tal, ¿no? Tenemos como segundo punto la carga de los usuarios. Este es el módulo para pues básicamente gestionar y controlar el acceso, el registro y la autentificación simple para pues no perder el hilo de quienes han ingresado a nuestro sistema. Como funciones recursivas, pues tenemos básicamente el factorial de un número, las torres de Hanoi y la serie de Fibonacci. Estas son implementaciones que son básicamente recursivas y que se van a ir trazando en nuestro compilado, pues al momento de que nosotros vayamos ejecutando el código, ¿no? Pasaremos por primera instancia a básicamente el login. Bueno, primeramente el login es la primera parte del programa o de mi sistema y va anidado a lo que es el control del usuario que tiene una autorización para entrar al sistema, ¿no? ¿Qué datos solicitamos? El usuario y el nombre. O bueno, ¿cuáles solicita el sistema, no? Esto nos ayuda a brindar seguridad básica y ayuda a que el sistema o el programa pues continúe si los datos básicamente son correctos. Es como un acceso simulado, ¿no? Cómo se llevaría el control si fuera esto un poco más privado. Y nada, pues básicamente pasaremos a los métodos recursivos. Primero tenemos que el factorial de un número, pues básicamente ya sabemos cómo se calcula el factorial de un número, pero en sí tenemos que predeterminar sus condiciones. Entonces, pues nada, el factorial de un número se calcula o se saca multiplicando en sí el número al que queremos sacar su factorial por sus antecesores. Muestra llamadas recursivas, un caso base y retorna 1 cada que la llamada se multiplica, que es n factorial n menos 1. Básicamente con sangría resaltamos lo que es el print y mostramos, pues, por ejemplo, factorial de 4. El árbol de llamadas devuelve lo que es ese número multiplicado por sus antecesores, que es aquí donde tenemos el, el caso recursivo, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente llamamos la misma función, pero estamos básicamente recopilando lo que se está trazando dentro del compilado.
Aquí lo que básicamente recibe el factorial de un número es n, o sea, principalmente n. Ya puede ser 1 o puede ser 0 o mayor. Si es negativo, se regresa como nada o como non. El nivel, pues básicamente aquí lo tenemos. Aquí está. Es el parámetro auxiliar en la impresión, por ejemplo, por efecto 0, ¿no? Calculamos el factorial de 1. Si n es menor que 0, o sea, un número negativo, nos manda un error y es un dato no válido. Si n es igual a 0 o 1, este es nuestro caso base. El resultado será 1. Pero en dado caso, si no es el caso base y es mayor a 0, en este caso, bueno, mayor a 1 o al factorial de 0, haremos la llamada recursiva, que es la que habíamos mencionado anteriormente. Multiplica n por el resultado recursivo. Y básicamente es lo que nos da como un resultado, pues básicamente el factorial de un número. Aquí tenemos el login, como les había comentado. Tenemos que ya tenemos un usuario registrado. Tenemos que la contraseña también ya está registrada. Y queremos, por ejemplo, el factorial de un número. El número que queremos calcular es 4. Para poder calcular el factorial de un número, necesitamos multiplicar el mismo número por sus antecesores. Entonces 4 por 3 da un resultado, 3 por 2 da otro resultado, 2 por 1, y así se van anidando estas funciones, o bueno, estos cálculos y operaciones, para en sí al final que el mismo caso recursivo o la misma llamada recursiva nos arroje el cálculo, el último cálculo o el resultado final. El último cálculo pues obviamente se refiere al caso base, que es básicamente factorial de 1, que es igual a 1, y esto solamente es compilado junto con los demás y nos da como resultado pues el resultado final, ¿no? Ahí tenemos lo que es el factorial de un número. La verdad, la complejidad de esto es un poco mínima referente a los que veremos ahora a continuación con las torres de Hanoi. Básicamente las torres de Hanoi lo que nos quieren, bueno, vamos a ir al código. Lo que nos quieren dar a entender es que básicamente la recursividad aquí abunda demasiado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un patrón definido y una función interna que básicamente hace que nos devuelva o nos imprima el patrón, ¿no? Dice si n es igual a 1, se imprime que el disco 1 pasa de O a D. Aquí tenemos los tres postes, que es el inicial, el auxiliar y el final. Pero pues podemos ponerlo pues de otra forma, ¿no? Lo denominamos como origen, auxiliar, destino. O sea, eso ya es algo aparte, pero la funcionalidad es la misma. Mueven el disco 1 de origen al destino. Después, si básicamente n es mayor a 1, pues se vuelve a llamar la función Hanoi, pero mueve n-1 discos a la torre auxiliar. Luego imprime el mover disco de origen a destino, que básicamente es el disco mayor. Y por último llama de nuevo la función, pero ahora mueve n-1 desde auxiliar al destino. Esto se puede interpretar de otra forma y es gráficamente. Pero bueno, más que nada la funcionalidad de esta llamada recursiva
nos ayuda a continuar con este patrón, pero ir básicamente interpretando los pasos de manera consiguiente para así poder realizar lo que viene siendo el movimiento o el desplazamiento concreto para poder resolver este problema, ¿no?, de las torres de Hanói. Ahora mismo pondremos en pantalla lo que viene siendo el método gráfico o cómo esto se va desarrollando, pues gracias al código, ¿no? Volvemos a ingresar al sistema. Vamos a recursividad, torres de Hanói, y agregamos n discos, ¿no?, el número de discos que queramos. Yo en mi caso quiero 3, lo puedo hacer con 5, pero algo más rápido y práctico sería 3 porque es el más básico. Y ya nos da lo que viene siendo la instrucción, el manual para poder, o el patrón para poder resolver este problema del caso recursivo de las torres de Hanói. Esta implementación va directa a GeoGebra porque ahí ese es mi método gráfico. N discos con el patrón en conjunción a la recursividad de la función que viene siendo las torres de Hanói. Para empezar, nos dice que movamos el disco 1 de origen a final, o al destino, que sería de torre inicial a torre final. Después, mover el disco 2 de el origen a la torre auxiliar. Después, mover el disco 1 de la torre final o la torre de destino a la torre auxiliar. De ahí el disco 3 lo movemos del disco de la torre de origen a la torre de destino o la torre final. Después el disco 1 de la torre auxiliar a la torre de origen, el disco 2 de la auxiliar a la de destino, y por último el disco 1 de la torre de origen hacia la torre de destino, o sea, la torre final. Bueno, aquí estoy de nuevo aquí en el código. Vamos a volver a hacer este recorrido. Torres de Hanói. Pondré 5 discos. Ok. Tenemos que al número de 3 discos, o a los 3 discos, nos lo movieron de la siguiente forma, o nos dieron el siguiente patrón. Tras este patrón podemos determinar que al colocar 5 discos, básicamente tenemos el mismo patrón. Aquí tenemos 7 renglones con terminación de 1 y inicio de 1. 7 renglones. Y vemos que es el mismo patrón, solo que ahora cambia el número de discos y los movimientos que se van haciendo. Entonces vemos que se vuelve a cumplir el mismo orden, y la recursividad está funcionando bien porque básicamente pues lo primero que entró es lo que sigue saliendo, pero conforme a esa salida, nosotros con la variante, que es básicamente todo conjunto de datos proviene de una variable. Entonces en este caso fue 5, en el anterior caso fue 3. Entonces tenemos que, aquí tenemos el mismo orden, pero como el número de discos ha cambiado, debe de haber un patrón por consiguiente, pero básicamente se debe seguir estrictamente desde el primer patrón hasta el segundo, hasta el tercero, y así de esa manera, anidando, tenemos el resultado de las torres de Hanói con el número de discos que deseamos. Ahora pasaremos, voy a cerrar el código, bueno, la consola. Ahora pasaremos al factorial, al caso de la serie de Fibonacci. El factorial ya lo pasamos. Ahora vamos al método de la serie de Fibonacci. El método de la serie de Fibonacci pues nos da como definición que todo número es el resultado de la suma de sus dos anteriores.
Entonces vamos a correr de nuevo el código. Ya salí en consola, iniciamos sesión, seguimos en recursividad, serie de Fibonacci. ¿Cuál será el valor de n? En este caso, ¿cuál va a ser la amplitud de la serie? En este caso yo quiero que la amplitud sea de 4, o el tamaño de la muestra sea de 4. Y vemos que ahora el procedimiento es distinto. Y ahora lo explicaré, pero en base al código, ¿no? Tenemos que la serie de Fibonacci realmente lo que percibe en sí, o lo que busca cumplir, es ¿cómo podemos decirlo? La interacción iterativa o la implementación iterativa. No acepta negativos, eso sí, va a haber un error, va a haber un stack overflow si tú pones un negativo, ya sea en factorial o en Fibonacci. Por eso son datos no válidos. Pero en sí, la operación es que si imprimimos ya sea desde 0 o desde un dato negativo, nos va a dar pues una opción no válida, un dato no válido. Pero el resultado del caso base es curioso porque nos da 0. Y es tal cual como debe ser, porque básicamente no hay de 0 antecesores, sino números negativos. Y sabemos que si ponemos un número negativo, el resultado no será ninguno. Entonces, para poder usar este método, usamos desde el paso 1. Entonces, para poder calcular 1, pues sumamos 1 más 0. Y ahí nos da el resultado de 1. Básicamente tenemos que la fórmula matemática para poder calcular esto es de a y b, que son variables, igual a un resultado que sería c. El cálculo para esto sería c igual a a más b, podría ser. Entonces, dicho eso, pues obtendremos como resultado la variable b. Pero ¿por qué se da este caso? Porque básicamente cuando nosotros calculamos el factorial de un número, la serie Fibonacci de un número, en este caso sería 3. Sabemos que antes del 3 hubo un 2 y un 1. Sumamos 2 y 1 y nos da 3. Pero hay ocasiones en las que básicamente no podremos encontrar el siguiente resultado, porque si bien esto es igual a c, a continuación quisiéramos sacar por ejemplo el factorial de 4, no podríamos decir que 4 es igual a d. Entonces se va corriendo la c, pero no tiene caso que sigamos nombrando el resultado como c, sino sería b. Y ahí es donde sucede la recursividad, porque si bien sabemos que se va corriendo, tenemos que sumar los dos números anteriores, que serían b y a, para obtener el resultado, que es b. Entonces básicamente, por lo mismo, aquí tenemos que, voy a volver a correr el código para sacar un resultado, pues por consiguiente correcto, ¿no? A la serie de Fibonacci. Aquí dice Fibonacci a la serie de 0 es igual a 0, a la serie de 1 es 1, a la amplitud de 4 tenemos que es igual a 3. ¿Por qué es igual a 3? Porque a la amplitud de 2 tenemos que el resultado de la amplitud de 1 es igual a 1. Sumamos el caso de Fibonacci a la amplitud de 0 y nos da por consiguiente el número 1. Entonces Fibonacci a la serie de 2 es 1, a la serie de 3 es igual a 2 y a la serie de 4 es igual a 3. A la serie de 3 es igual a 2 porque el resultado anterior que nos dio la serie de 1 es 1.
Y ahora si le sumamos ese caso con el anterior, 1 más 1 es 2. ¿Por qué? Porque el resultado de este número es la suma de sus dos anteriores, 1 y 1. Lo mismo que esto, la serie de Fibonacci en una amplitud de 4 es igual a 3. ¿Por qué? Porque básicamente el resultado anterior que nos dio fue 2 y el de mayor antelación, que fue 1, que es de la amplitud de 2, se suman y da 3. Entonces por eso es el resultado de 3. Ahí es cuando funciona la llamada recursiva. Bueno, ahora lo que pasaremos por ver es el método de la burbuja dentro de los métodos de ordenamiento. Como primera instancia, pues estamos viendo este ejemplo. Ya pasaremos después a los tres últimos, porque son 4. Y bueno, ¿qué hace este método de burbuja? Compara elementos uno junto al otro de manera adyacente e intercambia si están en el orden incorrecto. Lo va a repetir varias veces hasta que ya no hay intercambios. Esto quiere decir que hay demasiadas comparaciones y puede haber una sobrecarga. ¿Cómo funciona en el código? Pues básicamente recorre la lista varias veces con dos ciclos, que es el for que tenemos aquí, el exterior y el for interior. En cada pasada se compara la lista con la lista j más 1 y básicamente si el de la izquierda es mayor se intercambia unas posiciones y cada pasada empuja el número más grande hasta el final de la lista. Si vemos que no hay un intercambio, que está ordenado y no hay novedades, pues se va a imprimir que no se han intercambiado los números. Un ejemplo sería, en este caso, por ejemplo, pondríamos, bueno, tengo que iniciar sesión porque esta es la parte del login, pero tenemos el método de la burbuja, ¿no? Digamos que yo quiero practicar con este arreglo o esta matriz. Compara los elementos adyacentes y los ordena paso a paso. 5 y 3 se compara. Ya que 5 es mayor que 3, hay un intercambio y se intercambia. Se compara de nuevo 5 con 2. Como básicamente hay una función que se está cumpliendo, que 5 es mayor que 2, se intercambia de nuevo. Y en la segunda iteración, porque básicamente son base iteraciones, se vuelve a comparar si 3 y 2, o sea, el primer número dentro de la matriz o el primer índice es mayor que el que se encuentra al costado, o sea, su vecino. Entonces, cumpliendo esta función se intercambia. Entonces, como 3 es mayor que 2, existe el intercambio y queda ya la matriz resuelta y pues básicamente ordenada. Ahora pasamos a el método de QuickSort. Básicamente ordena la lista dividiéndolas alrededor de pues un pivote. Se centraliza en el pivote y crea 3 sublistas menores, iguales o mayores que el propio pivote. Y ya luego se ordena recursivamente la parte menor, la mayor y la concatena de izquierda iguales y pues a derecha, ¿no? Ese algoritmo pues se basa básicamente en el método de divide y vencerás. Los puntos claves de este código pues básicamente se encuentran dentro de el arreglo, ¿no? Que aquí se halla dentro de la función del nivel y la sangría, que es solo para imprimir pues la visualización de la recursión. Y esto pues lo hago pues para los parámetros de el compilado. El caso base dentro de esta es una función recursiva porque se vuelve a llamar la propia función, pero el caso base, como en toda función recursiva, es que si la lista tiene 0 elementos, o sea, el nivel es de 0, o 1, ya no se habrá que ordenar, o sea, la lista ya está ordenada y se regresa pues básicamente tal cual.
por eso es menor a 1 y se identifica. La selección del pivote, pues básicamente se centra pues básicamente en la lectura del arreglo y pues dividido entre dos, porque básicamente, como había dicho, el punto medio es el que se ha seleccionado, ya sea la mediana, como se le pueda denominar. Aquí tenemos el particionamiento de las listas, pues para comprenderlo de una mejor forma. Aquí a la izquierda es que todos los elementos son básicamente menores al pivote, en iguales al pivote, y a la derecha mayores que el pivote. Ya al final se hace la llamada recursiva, ya que básicamente se hace la primera llamada, que es ordenar la lista de elementos menores, y después se hace la sublista de elementos mayores, y al final se concatena el resultado tanto de izquierda como los iguales y a la derecha. Ahora pues básicamente voy a correrlo para que se muestre de una manera más práctica, ¿no? Ingresamos, por ejemplo, 3, 6, 8, 10, 1, 2 y 1, por ejemplo. Y pues vemos que la selección se ha hecho básicamente de manera correcta, ¿no? El pivote aquí en este caso es 10, que es la mediana. Entonces se divide entre menores, que es 3, 6, 8, 1, 2 y 1. Iguales no hay, porque solamente tenemos ese mismo número, entonces se repite. Y mayores tampoco. Entonces la lista se vuelve a ordenar y seleccionamos un nuevo pivote. Se vuelve a dividir, se vuelve a hacer una nueva lista, y de esa nueva lista se selecciona un nuevo pivote. Y mientras nosotros vayamos descartando y básicamente anidando los resultados, a la concatenación, pues básicamente tenemos como resultado ya la lista ordenada. Así de fácil. Y bueno, ahora pasaremos al último método, que es el Radix Sort. Para el Radix Sort tenemos que, bueno, es por buckets, que es básicamente como slots, en donde iremos acomodando los números por dígito, al más significativo y entre el menos significativo. Aquí pues básicamente implementamos lo que viene siendo pues un caso, pues se puede decir que de bucles. Y pues para empezar, si la lista está vacía, pues retorna. El máximo quiere decir que determina cuántas posiciones o dígitos pues se necesitan procesar. El exp es la potencia de 10, que indica la posición de una unidad, ya sea 1, unidad de 10, decenas, centenas. El while pues básicamente continúa mientras hayan dígitos pues los cuales procesar, ¿no? Por eso xp mayor a 0, por el posicionamiento y los dígitos más significativos y menos significativos. Ahora tenemos un bucle. Dentro de este bucle se crean 10 buckets, o como pues aquí lo muestra, 10 espacios o listas donde iremos colocando dígitos de 0 al 9. Para cada número pues básicamente calcula su dígito en la posición y lo pones en el bucket correspondiente. Por ejemplo, 10, colocas pues como decena 10, pero si tienes un 3 no lo puedes colocar como decena, sino lo colocas como unidad. Pero en el segundo bucket puedes agregarlo como en el área de 0, porque no tiene una decena, pero puedes agregarle un 0 a la izquierda, y de esa forma vas como que cuadrando
este ordenamiento, ¿no? La lista es ordenada y pues haremos un ejemplo de cómo esto básicamente se implementa. Método de ordenamiento, Radic Short. Digamos que 100, 200, 60, 160, 50, 7, 40, 220. Y aquí tenemos la ordenación por dígitos. Por el dígito a la posición número 1, que son unidades. Básicamente, pues como en terminación 0 hay bastantes, es que se van colocando de manera principal. Y ya, pues por ejemplo aquí que hay un 7, pues se coloca lo último porque pues es una unidad. Aquí no hay problema. El problema surge cuando pasamos a las decenas y por ejemplo 7 no tiene una decena. Entonces, decena, pues podría ser este 0, el 6, el 6, el 5, el 4, el 2 y el 7. Entonces se va colocando junto a los buckets y a los buckets pues se les da el dato asignado o el valor que se le va a apropiar, y esto lo va a reflejar en la lista y se va a volver a ordenar, y así hasta tener el resultado final. Este último dígito es por posición de centenas, más se aproxima a lo que es este método. Y bueno, con la opción 5 podemos volver y con la opción 3 podemos salir. Bueno, esto es más que nada para la visualización interna de los procesos que básicamente se van articulando dentro del sistema y dentro de lo que es el código. Tenemos el método shell sort. Para empezar, sabemos que por predeterminadamente tenemos un conjunto y el número de elementos. Ya sabemos que aquí los índices van de 0 a n, en este caso n es igual a 9. Entonces, tenemos 9 elementos, se dividen entre 2 para obtener la división por la segmentación que queremos abordar para resolver pues este problema. Es el tamaño del arreglo, que es n igual a 9 en este caso, dividido entre 2, que es 4.5, pero tomamos el dato entero, o sea la variable discreta. 1. Primero hacemos la comparación de este lado entre entonces la división es de 4 saltos. 4. Aquí sería la división más o menos, pero básicamente se toma el valor que se encuentra en ese punto medio para hacerlo mejor, ¿no? Pero en este caso podemos hacer lo siguiente. Ok, podemos hacer lo siguiente, que es esto. Listo. Ahora mismo después explicaremos qué pasa aquí con este dato que queda aislado, pero bueno, eso no tiene relevancia en este caso porque hay un método al final que pues unifica todo este arreglo. Empezamos. 1 es mayor que 7 o 7 menor que 1, no. 4 es mayor que 6 o 6 menor que 4, tampoco. 10 8 es menor que 2, tampoco. 10 es menor que 5, tampoco. Como no se hizo ninguna modificación en este paso, como no se cumplió, dividiremos el resultado anterior, que fue, ahorita vamos a poner un texto. Fue 4. Esto fue igual a 4. Pues lo que haremos, pues por consiguiente, será dividir ese 4 entre 2 y da como resultado 2. Ahora los saltos serán de 2 espacios, 2 intervalos, bueno, un intervalo de 2 elementos,
dos espacios, entonces van a faltar dos. Entonces está acá y está acá. Listo. Ahora hacemos la misma comparación. 2 es menor que 1, no. 5 menor que 4, tampoco. Ahora la siguiente. 7 menor que 2, no. 6 menor que 5, tampoco. 10 menor que 7, no. 8 menor que 7, 8 menor que 7, no. 10 menor que 6, tampoco. Ahora hacemos una siguiente división. 4 entre 2 es igual a 2, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora ese 2 lo vamos a dividirlo entre 2 y nos va a dar 1. Entonces ahora lo que haremos es lo siguiente. Pondremos más espacios. Ahí está. Este nos sobró uno acá. Listo. 4 es menor que 1, no. 2 menor que 4, sí. Entonces aquí ya se cumplió. Aquí ya se cumplió la función de que 2 es menor que 4 y 4 mayor que 2. Entonces ahora sí hacemos el cambio. Y este último método es el clásico insertion sort. Pero es cuando nos da el resultado de 1. Aquí como el arreglo es grande, se da esta situación. Entonces 5 menor que 4, no. 7 menor que 5, tampoco. Pero ahora 6 es menor que 7, entonces hacemos el cambio. Y continuamos. 8 menor que 7, no. 10 menor que 8, tampoco. Pero 9 sí es menor que 10, entonces volvemos a hacer el cambio de los datos. Ok, aquí se me traba un poco, pero está. Por insertion sort cuando el arreglo es muy grande, pero a veces cuando el arreglo es pequeño, basta con hacer el segundo cálculo. Ahora pasamos al método de ordenamiento de Quicksort. Bueno, Quicksort emplea lo que es un término medio, o sea, del principio de la matriz al punto medio, y se escoge el número mayor aquí en este paso, ¿no? Porque en los demás hay un cambio y ahí lo estaremos presentando pues después de realizar el primer procedimiento. Tenemos que hay dos punteros, números menores y números mayores, y la igualación o la comparación se hace con referencia al pivote. Empezamos. 1 es menor que 5, pues sí lo es, entonces avanzamos un paso, ¿no? Un elemento, no avanzamos un elemento. 8 es mayor que 5, yes. 7 mayor que 5 también. 6 mayor que 5 también. Pero ahora 3 no es mayor que 5. 4 sí es menor que 5, pero ya 5 no es menor que 5. Ok, 5 no es menor que 5. Ni 3 es mayor que 5. Como aquí todos estos cumplieron la función, básicamente pasamos directamente al mismo pivote, o sea, a la igualación. Y como no es menor, o sea, no puede ser ni mayor ni menor, es igual, entonces se hace un cambio con el que no cumple la dicha función, que en este caso es el puntero derecho. 3 no es mayor que 5, entonces cambiamos de lugar estos números. Una vez ya cambiando de lugar esos números, nos damos cuenta que se hicieron dos segmentos. Al partir a la mitad del arreglo, vemos que hay una parte que ya está arreglada o ordenada y una parte que no. Esta parte todavía no está arreglada o ordenada. Entonces, para ordenarlo, vamos a volver a repetir el proceso. Seleccionamos un pivote, en este caso sería 4. 4.
y hacemos las comparaciones. 1 si es menor que 4, 2 es menor que 4, pero ahora 4 no es menor que 4. Entonces pasamos al lado derecho. 3 es mayor que 4, pues no. Entonces se hace el cambio. Y de esta manera tenemos ya nuestro arreglo ordenado. Básicamente aquí hicimos 2 pasos, se podría decir, pero pudieron haberse desarrollado hasta 4 o 3. Bueno, máximo son 3. Entonces aquí está el arreglo ordenado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son el número de elementos que hay. Y este ha sido el método de Quicksort. Bueno, ahora pasamos al Radix Sort. Bueno, Radix Sort compara cada dígito dentro de los valores de un elemento y pues básicamente se enfoca en el dato o el valor más significativo. Ya sabemos que todo conjunto de datos proviene de una variable, entonces aquí primero se hace una sublista de el 09, porque pues básicamente a veces ya repetir el 10 y tal pues es inconveniente, ya que solo se comparan los únicos dígitos por significancia, ¿no? O sea, esto quiere decir que aquí son unidades, aquí sabemos que son decenas, aquí centenas, y ya no es necesario hacer una sublista tan grande, ¿no? Primero compararemos el primer elemento dentro del primer dato en el principio del arreglo, ¿no? 325. Tenemos que son unidades lo que vamos a ordenar. Entonces 325 se coloca aquí. ¿Por qué? Porque aquí vemos que está el número 5, ¿no? 100. Ok, 100. Vamos a hacer lo siguiente para que se pueda distinguir un poco mejor. Este es el funcionamiento interno de lo que es el método de Radix Sort, y por eso lo estoy representando de esta manera. Ok, 100. Ok, 100. 7 sabemos que es una unidad, entonces lo colocamos directamente en la casilla del número 7. Número 8 también. Ahí está. 19, pues sabemos que es el número 9, su unidad. Ahora, teniendo ya esta sublista ordenada, vamos a volver a integrar pues básicamente los números o los datos, pero de esta manera secuencial, ¿no? 325, 7. Ok, aquí se me pasó. Listo. 8 y 19. Bueno, ahora pasaremos al segundo paso, y ahora en vez de que sean unidades, ya no serán unidades, ¿no? Ya van a ser ahora decenas. Ok, decenas. Creo que ya se aprecia mejor. Está. Entonces cambia, ahora ya no va a ser solamente la unidad, ahora va a ser la decena, pero contabilizando solo ese único valor, ¿no? Que en este caso sería 0. En este caso, ok, voy a volver a colocar todos los números con pues su color predeterminado. Ok, listo. 325 sería 2. Cuando se trata de una sola unidad, aquí solo es un número 7, ¿no? Se le agrega un 0 al final, porque pues no tiene decena, ¿no? Entonces
para que no haya un desorden y se cumpla este método, hay que agregar un 0 en cada unidad. Ahí está, entonces ya tenemos un 0. Y ya es que se puede congeniar el conjunto de datos, pues tenemos que aquí es 0, aquí también es 0 y aquí es 1. Listo. Listo. Ahora volveremos a ordenar esto, pues básicamente de manera secuencial, pero tras el conjunto de la sublista, ¿no? O el orden de la sublista. 0, aquí es 2. 0, 7, 0. Porque es solo una unidad. Aquí también. Ahí está. Y por último, el 19, pero pues sabemos que es 1, su decena. Listo. Listo. Volvemos a ordenar lo que es este conjunto de datos. Pero por el dicho orden que ya habíamos realizado por la sublista, ¿no? 19 y 325. Aquí pues ya teniendo el arreglo semi ordenado, podemos saber que bueno, ya teniendo el arreglo semi ordenado, podemos notar que el número pues más grande quedó hasta el final, y eso es algo que va corroborando que está funcionando este método. Volvemos a hacer el último, no vamos a volver a hacer nada, vamos a hacer ahora el último paso, pero lo que se va a volver a hacer es ordenar de nuevo, pues en base a la sublista, pero determinando en sí el número que esté de acuerdo a las centenas. Ya no es el 0 en este caso, ahora es el 1. Aquí se le vuelve a agregar otro 0. Aquí también se le vuelve a agregar otro 0. Aquí también se le agrega un 0. Y aquí queda así tal cual, ¿no? Voy a hacer esto un poco más estrecho para que entre en el cuadro. También acá, para que se encuadre. Listo. Sabemos que pues aquí este 0 ya fue utilizado. Aquí también. Aquí el 1 también ya fue utilizado y el 2 también. Pero en este caso usaríamos el 3 porque sí es un dato que cumple que cumple el valor de una centena, ¿no? Entonces ya tenemos el orden, ¿no? 1, o sea 100, pues va acá. Aquí colocamos de nuevo en 0. Aquí también de nuevo esto en 0. Ok. Y también y por último 325, pues ya sabemos que va en la casilla respecto al número 3. Ahí está. Ahora ya teniendo este conjunto de datos, pues básicamente en el orden de la sublista, volvemos a integrar en nuestro arreglo y quedaría así. Quedaría así. Esto es todo lo que hace el sistema dentro de el funcionamiento de este método. Y lo que hay que hacer ya como último paso, aquí lo voy a restaurar como pues unidades, es borrar los ceros que agregamos en las unidades y en las decenas también, o sea, de manera adyacente, ¿no? al dato. Ahora cambiamos de color todo el número porque pues ya no vamos a comparar nada.
ya que la lista ha sido ordenada. Ya está. 7, 8, 19, 100 y 325. Y eso ha sido todo. Espero que sea de utilidad este material. Y